Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos sean a su programa Tejiendo Conocimientos por Televisión Universitaria. Mi nombre es Huáscar Morales. Y yo soy Claribel Loaiza y los estaremos acompañando en este segundo ciclo de Tejiendo Conocimiento. Este es un esfuerzo que la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA hace para todos ustedes. También no debemos dejar de contar a todo el equipo que hace 2 años ha estado trabajando para que podamos estar ante sus pantallas y compartir todos los temas antropológicos y arqueológicos que tenemos para ustedes. Esta noche, como es costumbre, iniciaremos nuestro programa con un documental. La temática general que se tratará hoy es la transmisión de saberes musicales en diferentes culturas. Y ahora, como se ha hecho costumbre en el programa, vamos a ver el documental que ha preparado el equipo para todos ustedes. Las tierras bajas de Bolivia se conforman por los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y las áreas tropicales de Cochabamba y La Paz. La mayor parte está localizada a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. En este espacio se encuentra la mayor diversidad étnico-cultural de nuestro país, patrimonio vivo que representa múltiples modos de vivir en una constante relación de los seres humanos con el medio que habitan. Es en este relacionamiento que se desarrolla la música desde tiempos precoloniales, en un proceso constante en el que, basándose en el conocimiento de la naturaleza, se emplean materiales provenientes de esta en la elaboración de instrumentos musicales que reproducen sus sonidos. Posteriormente, con la incorporación de nuevos elementos durante la colonia y la república, las manifestaciones musicales en tierras bajas adquieren nuevas dimensiones formando parte de procesos históricos y sociales de gran complejidad. Los guaraníes, los sirionó, los mojeños y los chiquitanos, sin lugar a dudas, han sido hasta ahora los casos más estudiados en toda esta macrorregión, donde existen muchos otros que deben ser profundizados. Dada esta diversidad histórica y cultural, es muy aventurado buscar elementos comunes representativos a todos los grupos étnicos. Sin embargo, algunas similitudes se representan en más de un solo caso, siendo la diferencia la principal riqueza cultural entre todos ellos. La chovena es el género musical más común de tierras bajas, la misma que despliega el uso de diferentes instrumentos, formas de interpretación de los mismos y estilos de danza. Los instrumentos de viento son acompañados por los de percusión, siendo ejecutados generalmente por varones. Los bailes realizados en rondas o ruedas se caracterizan porque el conjunto de músicos es rodeado por los bailarines, quienes giran alrededor de estos tomados de las manos. El consumo de la chicha fuerte de maíz resulta siendo un eje articulador fundamental en todos los casos. El violín y otros instrumentos sinfónicos, como herencia misional, son comúnmente empleados en diferentes sistemas musicales de las tierras bajas. Asimismo, la conformación de bandas musicales que ejecutan cumbias y carnavales también enriquecen el repertorio instrumental de varios pueblos indígenas.
El caso concreto de la comunidad de San Lorenzo de Lomerío en la Chiquitanía representa un ejemplo de cómo aquellos que se involucran en el proceso de aprendizaje de los saberes musicales asumen un rol fundamental en la reproducción de las tradiciones y modos de vida. De un interés personal deriva una actividad grupal. Es importante la escucha, la memorización, la práctica, el ensayo, la voluntariedad, además de la elaboración y mantenimiento de los instrumentos. Así, los momentos del año en que la música cobra relevancia, congregando a la comunidad, son periodificados de acuerdo a un ciclo o calendario conformado por sucesos religiosos como San Juan, la Pascua, la celebración patronal de San Lorenzo o de la Virgen María Concepción, festivos como Año Nuevo y Carnaval, económicos como las chaqueadas, las salidas a otras poblaciones con contratos o el trabajo en una minga, sociales como la articulación intercomunal en los aniversarios de las comunidades o la reafirmación de los individuos a partir de vínculos establecidos en la participación de la minga. La música de San Lorenzo, en su mayoría, pertenece a toda la comunidad. Buena parte proviene de generaciones pasadas. Es compuesta y ejecutada grupalmente y compartida en las actividades que activan lazos comunales, reafirmando la identidad de la que forma parte. Pero a pesar del mantenimiento de esta y otras comunidades de su riqueza musical, se está viviendo un proceso de cambio constante e incluso pérdida de la misma. El ingreso de la radio y la televisión provocan un mayor dinamismo al introducirse nuevos géneros musicales, nuevos instrumentos que parecen imponerse dentro de la juventud. Pero este problema no es reciente, puesto que históricamente el Estado y la sociedad boliviana promovieron el debilitamiento identitario de los pueblos indígenas, y desde la colonia la educación fue incisiva en el despojo de las prácticas tradicionales. En la región, con el ingreso de la educación formal, este proceso se acentuó y los proyectos de fomento a la música ejecutados por las ONGs jamás partieron de iniciativas propias de las comunidades. Esto, lejos de ser suficiente para disolver la identidad de estos pueblos, sin embargo provocó la realidad de una juventud desinteresada respecto a la reproducción de la cultura y la participación en las tradiciones, resultando de ello el actual problema de la música tradicional envuelta en un proceso de pérdidas. Gracias por la producción del maravilloso documental. Esta noche, como les recordaba, vamos a tratar el tema de la transmisión de los saberes culturales. Para eso hemos invitado a dos personas muy importantes que están realizando investigaciones en la temática. A mi izquierda voy a presentar a Judith López Urichi, quien es integrante de la comunidad Sagrada Coca. Es egresada de la carrera de Antropología y es investigadora en etnomusicología y antropología cultural. Además, ella está realizando estudios actualmente en la Academia Diplomática de Chile en Relaciones Internacionales y Política Exterior. Buenas noches, Judith. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Es una alegría transmitir un poco sobre lo que hemos estado realizando y aclarar que el curso de estudios internacionales lo hice hace 2 años atrás, para que no haya malos comentarios, ¿ya? Pero de todas maneras, sí, actualmente estamos realizando investigaciones especialmente en la área de la antropología cultural y la música también. Muchas gracias, Judith. A mi derecha tenemos al otro panelista invitado, que es Rodrigo Pedernara Parada, estudiante de la carrera de Antropología y músico. Me han dicho que es un brillante músico además. En primer lugar, muchas gracias por la investigación. Esta es mi segunda presencia en el programa y me siento muy feliz de estar aquí. Y sí, hablando un poco desde la perspectiva de la antropología, pero también, pudiendo ver que podemos abarcar una gran infinidad de temas, de temáticas, y la música no es la excepción, ¿no? O sea que, por lo tanto, vengo hoy en ese doble plano de antropólogo y también de músico. Gracias por participación. Lo que nos parece muy importante es que, siendo la antropología una ciencia y la música un arte, puedan imbricarse los dos. A partir del video, ¿qué nos puedes decir sobre el trabajo que estás realizando en cuanto a la música y a la antropología? Muy bien, en primer lugar,
Este video corresponde a una investigación que ha sido realizada el año pasado en la región de San Lorenzo de Lomerío, una comunidad ubicada dentro de la Chiquitanía. Y bueno, sin querer dar una conclusión demasiado aventurada, lo que yo quiero afirmar es que la antropología puede ser una herramienta sumamente útil y eficaz para poder analizar los procesos sociales, culturales, económicos y políticos en los cuales la música juega parte y juega como cumpliendo un papel fundamental. Entonces, por lo tanto, dentro de lo que yo he podido ver en mi investigación, yo me he enfocado en el modo como la música llega a ser parte fundamental del desenvolvimiento en las tradiciones propias de esta comunidad, que es la comunidad de San Lorenzo. Entonces, uno de los ejes fundamentales fue el hecho de ver cómo se transmite la música de generación en generación, de padres a hijos y a los nietos. Y uno de los hallazgos más sorprendentes que hemos podido encontrar es que preguntando a 5 miembros de un conjunto musical autóctono cómo aprendieron a tocar, o sea, la respuesta de los 5 fue algo bastante consecuente, algo bastante aclarador, porque los 5 nos han respondido que dentro de la forma que ellos han aprendido a tocar, ellos han aprendido a desenvolverse dentro del arte de la música, nunca hubo el papel de la escuela, nunca hubo el papel de la enseñanza en la transmisión de los saberes, sino más bien la transmisión de los saberes musicales se desarrolló a partir de la escucha, a partir de la práctica, a partir de la memorización, viendo parte de eso como un proceso que juega en la periodificación de la música. La música en esta comunidad juega parte de un ciclo, de un calendario, por eso digo periodificación, porque en todo el año se da el cumplimiento de sucesos de trascendencia social, económica, política y religiosa. Y esto, por lo mismo, yo traje aquí algunos instrumentos musicales propios de la región para explicar esta periodificación. La flauta es el primer instrumento que puedo mencionar. Este instrumento es utilizado de forma continua durante todo el año, la flauta transversa. Entonces, si bien este instrumento no tiene una época específica en la cual se realiza su ejecución, vemos que, a diferencia del resto de los instrumentos propios de esta comunidad, sí tienen un tiempo específico. Este instrumento es el fífano, que a diferencia de la flauta es un poco más largo, el sonido es más agudo y se toca de forma frontal, no de forma transversa. El fífano es un instrumento empleado en las épocas festivas, desde Año Nuevo y el Carnaval, o sea, durante los meses de enero a marzo. Por lo tanto, este instrumento tiene un rol fundamental en el ciclo festivo. A continuación viene el secu-secu. El secu-secu es un instrumento doble, un instrumento dual. Este, que es un poco más grande, se lo conoce según la cosmovisión como el macho y este como la hembra. Bueno, en realidad el secu-secu representa una dualidad, ¿no? Por lo tanto, el uso de este instrumento, si bien se da en épocas religiosas, desde la Pascua, desde San Juan y la Cuaresma, o sea, la Pascua sería el momento fundamental en el que este instrumento se realizaría su ejecución. Y se realiza de a dos, es como que lo tocamos los dos juntos, intercalando las notas, intercalando los sonidos. Como un arca y un ira, por ejemplo. Entonces, o sea, en la Pascua, los compadres, o sea, el que realiza la fiesta y su compadre, ejecutan este instrumento de forma intercalada, representando esta dualidad. Finalmente, tenemos el secu-sequillo, que es un instrumento más pequeño y más agudo también. Este instrumento también cumple un rol religioso. Se efectúa la ejecución en la época de noviembre y diciembre, sobre todo en la Navidad y en la fiesta de la Virgen de Cotoca, la fiesta de la Virgen María Concepción. Entonces, por lo tanto, o sea, hay otros instrumentos que pertenecen a otras comunidades, como el tocushi, que es un instrumento mucho más grande y de un sonido más chirriante, que se utiliza en momentos económicos como las chaqueadas. Entonces, por lo tanto, a partir de ello podemos ver que en el transcurrir del año hay momentos periodificados donde la música
llega a formar parte, ¿no?, del ciclo de tradiciones y llega a tener esta connotación que es social, religa a las comunidades, pero también representa algo festivo, pero no solamente es festivo, también en los momentos religiosos es diferente, porque el baile no se da, se toca fuera de la iglesia. Los músicos más bien llegan a formar parte de celebraciones religiosas y también de momentos económicos. Así que por lo tanto, toda esta riqueza llega a mostrar que la música forma parte de la realización de la comunidad, de la congregación, y por lo tanto de actividades que trascienden lo festivo y trascienden lo netamente musical. Judith, ¿esto mismo se podrá ver en el altiplano o en el lado andino? ¿O tú que haces música desde más los instrumentos andinos, podrías ver alguna otra diferencia? Si esto del ciclo que menciona Rodrigo tal vez se cumple o no, tiene alguna funcionalidad. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en el lado andino con la música? Bueno, desde el punto de vista de la cultura andina, hay similitudes, ¿no? También se cumple un ciclo agrícola. Sin embargo, actualmente los mismos comunarios afirman que con esto del cambio climático y todo aquello, hay algunas cosas que no se están cumpliendo. Además, que hay la influencia de los festivales promovidos por los mismos municipios están haciendo que no necesariamente los instrumentos ahora se toquen en determinadas fechas como antes se hacía. Sin embargo, sí, se sigue tocando, ¿no? Ahora, aclarar que cuando se dice en el mundo andino, otros dicen, ¿no?, por ejemplo, el jayupacha, el autipacha. El jayupacha es época de lluvias, la época húmeda, el autipacha es la época seca. Y hay lugares donde, en unos lugares en la época seca se toca sikus netamente. Sin embargo, en la época de lluvias, en otros lados de los valles, por ejemplo, se toca sikus también. Entonces quiere decir que no necesariamente es, a pesar de hablar de la cultura andina y de espacios o poblaciones, no es como una regla, ¿no es cierto? Pero eso sí, culturalmente, ancestralmente, históricamente está comprobado, y claro, las prácticas que se tiene actualmente, está comprobado que la música andina se rige bajo un ciclo agrícola, además que está inmerso también, como dice el compañero, también como en el Oriente, está inmerso lo que es la religiosidad, la ritualidad, la interrelación social, y todo esto hace un conjunto de saberes, un conjunto que se transmite también por la oralidad. Es decir, bueno, para los académicos, la música andina o la música realizada o ejecutada por los indígenas no es un conocimiento científico, entre comillas. Sin embargo, creo que eso, por lo menos en estos tiempos, entra en debate, ¿no? Ya que el conocimiento de los saberes desde la transmisión oral es también una forma de conocimiento, ¿no? Valga la redundancia, es una forma de transmitir un conocimiento, en este caso la música. Además que a partir de la música se puede no solamente reflejar lo que es la identidad de un pueblo, sino también lo que es el sentir de las mismas personas, ¿no? En todo caso, se podría decir que, bueno, actualmente todavía se sigue practicando de esa manera la música. Algunos académicos vinculados a lo que es la musicología, que es distinto de la etnomusicología. La musicología, para aclarar, está enmarcado a lo que es la investigación de las tonalidades, los sonidos, las melodías transcritas en partituras. Sin embargo, la etnomusicología, también denominada también académicamente desde la antropología etno, y esto de lo etno también está en debate. Sin embargo, aún se sigue utilizando, ¿no? Seguimos utilizando lo etno, que está vinculado a todo lo que decíamos, ¿no? Los saberes culturales, el conocimiento de la transmisión oral a partir de la música. Y en este caso, cuando hablamos de la
etnomusicología, nos estamos refiriendo precisamente a eso, ¿no? Y que actualmente vemos también transformaciones dentro de lo que es la música andina. Y claro, desde la colonia ya se ha podido ver todo esto cuando hablamos de la música criolla, por ejemplo, la fusión de instrumentos de cuerda con instrumentos de viento, ¿no? Y claro, esto también responde a ese cambio social, ¿no? Y bueno, actualmente ya podemos ver toda esa fusión y esa diversificación de la música, ¿no? Tanto en el área urbana como en el área rural. Una pregunta sobre el punto. Rodrigo mencionó que la transmisión que él había observado en la parte de las tierras bajas es más empírica. Observan, atienden y aprenden los intérpretes de la música. Sin embargo, ¿cómo es en el área andina? ¿Es de la misma forma? De la misma manera, además que, por ejemplo, las tropas de Sicuris, de Italaque, por ejemplo, o también, por ejemplo, aquí vemos que es, en la cultura andina le dicen, o en algunos lugares, no siempre tiene el mismo nombre, le dicen el pífano o palagüita. Entonces, difiere los nombres también, sin embargo, es igual, como le pueden conocer la flauta traversa, le pueden decir otros también, ¿no? Entonces, además que tiene por edades, las tropas son de distintas medidas, entonces son de acuerdo al aprendizaje de la persona, ¿no? Si el que está aprendiendo puede agarrar el más fácil, por ejemplo, hay las medidas, el más grande que es la zanca, puede agarrar el mayura, que es la persona que dirige el conjunto. Perfecto. Bueno, todas estas preguntas y más las vamos a responder después del corte. Bueno, muchas gracias por seguir en su programa. Ahora tenemos un sector muy esperado y es las preguntas que ustedes nos hacen, las preguntas de los universitarios. Hola, mi nombre es Hugo Chaquebanca, soy de la carrera de Antropología. Mi pregunta es, ¿qué factores ocasionan la pérdida de saberes musicales en una cultura? Muy bien, ¿quién nos quiere contestar esta pregunta? Rodrigo. Bueno, en primer lugar, si bien hemos estado hablando de la chiquitanía y de la música autóctona, lo que menos quiero es dejar una imagen de que esta música es lo más difundido, lo más extendido y lo que más se ve, ¿no?, dentro de la transmisión y del interés de la juventud. Obviamente, cuando uno habla de chiquitanía, lo primero que se nos viene a la mente es la música barroca, la música misional, ¿no? Pero obviamente también es importante enfatizar que la música tradicional, la música autóctona, en este caso el género llamado chovena, sigue existiendo. Pero yo, dentro de la investigación que he podido realizar, puedo constatar que se encuentra en crisis. Se da una crisis que parte desde la identidad, porque esta música, al formar parte del ciclo de ocasiones que son cruciales en la comunidad, forma parte de la identidad. No es música aislada, música que está fuera del repertorio de una cultura, es música propia, como también lo puede ser la música barroca e incluso la música moderna, cuando una vez que es apropiada por una cultura. Pero la música tradicional, que también es propia, se encuentra en crisis. Y se encuentra en crisis por varios factores. Obviamente esto es un proceso histórico. En gran medida, este proceso ha sido impulsado por el Estado boliviano y desde antes, ¿no?, desde la colonia. Se introdujeron nuevos elementos, pero lejos de estos elementos ser apropiados en una forma de transmisión que no afecte a la identidad cultural, se ha dado un proceso violento, se ha dado un proceso que, si bien introdujo nuevos elementos, también introdujo mayor complejidad. Y la colonia y la república, el Estado boliviano y la sociedad boliviana siempre han sido influyentes en el proceso de debilitamiento de la identidad indígena. Por lo tanto, yo lo que podría decir es que, además de este proceso histórico, algo que fue determinante fue el ingreso de la escuela formal, que no quiere decir que sea algo negativo, sino que
como se dio en tierras bajas, como se dio con los pueblos indígenas, fue algo que causó rechazo a la tradición, que causó rechazo a la cultura. La música es un caso, es un ejemplo, pero podemos ver lo mismo en varios otros, en la práctica de la medicina, la práctica del idioma, la práctica de la religiosidad, en varios factores. La música no deja de ser parte. Entonces, este debilitamiento de la identidad indígena se puede ver en varios casos, pero en primer lugar yo mencionaría este proceso histórico, mencionaría la influencia del Estado, que jamás fue parte de un fortalecimiento de los pueblos, sino más bien la búsqueda de una sociedad hegemónica, ¿no? Y por último, las organizaciones no gubernamentales han realizado trabajos buscando promover la difusión de estas prácticas musicales. Y se dieron proyectos. En la región de Lomerío se abrieron 2 escuelas de música, una autóctona y otra misional. Y dentro de este proyecto se enseñó, se transmitieron los saberes, esta vez ya con la lógica de la escuela, ya no con la lógica de escuchar las fiestas y de aprender según la práctica y según el mismo ciclo que representa el fabricar los instrumentos. O sea, se aprendió, pero lo que no se enfatizó jamás fue que estos saberes sean reproducidos en las tradiciones. La juventud ha aprendido, pero la juventud que sabe tocar solo toca cuando son eventos especiales, solo toca cuando son conciertos, son festivales autóctonos, son festivales misionales, pero no lo realiza en el ciclo de tradiciones que yo mencioné antes, ¿no? Gracias, Rodrigo. Judith, Rodrigo ha mencionado un par de temas bastante interesantes. Ha mencionado como los principales factores al Estado, a la escuela, a las organizaciones y el proceso histórico en general. ¿Tú estás de acuerdo con esta visión? ¿Tienes algo que aportar? Bueno, más que estar de acuerdo o no, yo creo que es parte de lo que es la dinámica social y cultural, ¿no? Esto de las transformaciones y los cambios. Obviamente la cuestión política, social y todo eso influye mucho. Sin embargo, por lo menos igual, ¿no? En las culturas de la parte andina especialmente, el hecho de que la gente siempre esté en contacto con la población del área urbana hace que los mismos pobladores, por ejemplo, en el instrumento del moseño, ya no tocan lo que ellos muchas veces componen, sino tocan las cumbias que se tocan en la ciudad en moseños, incluso en Pinquillo. Entonces, bueno, para los que tenemos la mentalidad de que no, ¿cómo se va a perder? Pucha, decimos que sí, que es lamentable, pero sin embargo es parte de su dinámica de ellos, ¿no? Y es parte de su lógica de ellos, cómo ellos están viendo también su realidad, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, es también lamentable al ver que tantos de esos conocimientos de que ellos mismos compongan se esté perdiendo también. Eso sí es lamentable, ¿no? Ya que lo que muchas veces se ve es que ellos más imitan canciones modernas y ya no crean tanto sus propias canciones, ya que ellos a partir de su naturaleza, lo que ven y todo eso, se inspiran a partir de eso. Sin embargo, por lo menos en las nuevas generaciones ya no se está viendo mucho eso, ¿no? Yo tengo una pregunta al respecto a los dos y quisiera que me contesten como antropólogos, no con esa visión que la carrera, entre comillas, te da. ¿Será nuestra misión el recuperar las tradiciones, incluyendo entre ellas las danzas, la forma de vestir, los instrumentos, la música? ¿Será eso lo que tenemos que hacer? ¿O cómo lo ven ustedes? O más bien tratar de entender el por qué, por ejemplo, se toca moseño con cumbia. ¿Por qué la chovena se toca dentro de las fiestas cruceñas más allá de la música misional, por ejemplo, ¿no? No sé quién me quiere contestar primero. Ya. A ver, se podría decir que de las dos cosas se podría hacer, ¿no? Aunque para algunos puede ser el hecho de querer conservar así y que se quede, digamos, de alguna manera estática, puede sonar muy esencialista, ¿no? Sin embargo, tampoco es bueno que se pierda en toda su totalidad, ¿no? Ciertos conocimientos que estas poblaciones han dejado. Y como les decía, es inevitable, ¿no? Es parte de la dinámica social y cultural, y lo que el antropólogo
Creo que la misión del antropólogo es interpretar esos cambios, reflejar cómo estas personas ven y por qué están cambiando, cuál es la realidad en la cual ellos están viviendo también, ¿no? Bueno, y digo ellos, más bien debería decir nosotros, porque nosotros somos parte también de eso. No viviremos en ese lugar, pero vivimos en este país y querámoslo o no, para algunos, bueno, seremos distintos, pero vivimos en este país, somos parte de todo eso y nuestra obligación, creo, como todos la población, es conocer también, conocer, aunque no a profundidad, más allá de ser antropólogo o cientista social. Creo que deberíamos conocer y enterarnos qué está pasando con otras personas también o con otros grupos sociales de nuestro país, ¿no? Bueno, perdón, al respecto yo quería contar que es una realidad bien difícil, ¿no? Y me parece bien duro escuchar que es inevitable que se pierdan tantos saberes, que en cierta medida hay que asumir que eso es verdad, ¿no? Pero yo creo que como antropólogos tenemos mucho que hacer. Nosotros vivimos en un estado plurinacional, ¿no? Donde hay muchas culturas, supuestamente, pero la realidad que vivimos es que en gran medida los idiomas y las expresiones culturales de varios pueblos se están perdiendo. Yo creo que como antropólogos nosotros no somos quien para ir a un pueblo a decir que nosotros tenemos la solución a sus problemas, ¿no? El pueblo, dentro de sus dinámicas culturales, es el que va a ver si estos saberes se mantienen o no. Yo creo que lo que nos daría legitimidad en nuestro trabajo es la misma preocupación de las poblaciones. Y esto yo lo digo porque desde la comunidad de San Lorenzo de Lomerío, donde yo realicé este trabajo, es una preocupación constante. Es una preocupación que atañe a la gente mayor, pero que nos involucra a nosotros. Y por lo tanto yo digo que los trabajos que nosotros podemos hacer siempre tienen que ser en coordinación con las comunidades. Perfecto, Rodrigo. Ahora vamos a la segunda pregunta que nos tiene el público, por favor. Mi nombre es Maya Negrot, soy de la carrera de Antropología y mi pregunta es ¿cómo la antropología puede contribuir a las comunidades en la preservación de su riqueza musical? Bueno, nos habíamos introducido un poco ya en este tema con la pregunta que realizó Claribel. Estamos hablando, quisiera cederle un poquito más la palabra a Rodrigo para que continúe un poco con su idea sobre el trabajo específico de la antropología en este tema. Bueno, yo quería dar un ejemplo concreto, ¿no? Dentro del trabajo que nosotros estamos realizando con esta comunidad. Y bueno, dentro de la preocupación que me mencionaba Claribel un momento antes de qué nos diferenciaría a nosotros de un folclorista o un compilador de música tradicional como antropólogos. O sea, yo lo que puedo mencionar es que antes yo mencionaba que se habían abierto 2 escuelas de música en la Chiquitanía, ¿no? Nosotros hemos encontrado, al ir a esta región, que las escuelas se encontraban cerradas, que la juventud se encontraba desinteresada respecto a este interés personal que te hace aprender la música sin que nadie te lo imponga y sin que nadie te lo enseñe. Bueno, concretamente, nosotros el trabajo que hemos realizado, desde esta preocupación que sale de la gente y de los músicos, el trabajo que hemos realizado como antropólogos, obviamente partió de la compilación de la música. Nosotros hemos realizado un documental que aborda esta problemática, muestra cómo se da la música en el ciclo de tradiciones, pero a la vez saca a luz el problema de cómo se está dando este proceso de pérdidas. Ese es un aporte, este documental. Hemos realizado un CD de audio con las canciones que hemos podido grabar dentro de la comunidad, pero bueno, yo decía, ¿cuál es la diferencia con respecto a un compilador de folclore o un compilador de música autóctona? La diferencia es que nosotros, los antropólogos, podemos dar a luz estos procesos, podemos problematizarlos y podemos buscar las causas que los ocasionan, ¿no? Nosotros podemos recurrir a la historia, podemos recurrir a procesos sociales, procesos políticos, procesos económicos y culturales, y podemos también abordar las dinámicas de lo que es la identidad, ¿no? El fortalecimiento de la identidad y también la crisis de la identidad. Entonces, a partir de esta herramienta analítica tan poderosa que es la antropología, nosotros podemos
dar a luz estos procesos y trabajar en coordinación con las comunidades en proyectos que realmente sí sean efectivos para rescatar estos saberes musicales. Gracias. Pero ahorita es como si dijeras que solo en las comunidades, que solo los grupos étnicos o solo los indígenas tienen un tipo de música. ¿Qué hay con esa otra música, por ejemplo? La cumbia, el reggaetón, el rock y todas ese tipo de música que llega e influencia a determinados grupos culturales, ya estén en el campo o estén en la ciudad. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo lo están viendo desde su punto de vista, tanto de músicos como de antropólogos? Bueno, eso tal vez se puede, bueno, complementando lo que decía el compañero, también se he podido ver que en algunas poblaciones, por ejemplo Charazani, los comunarios y también residentes siguen manteniendo su música, ¿no es cierto? Entonces es una continuidad, pero a la vez también se está notando preocupación de ciertas personas o ciertas autoridades, ¿no?, de algunas comunidades que están preocupadas por precisamente eso, por la pérdida de algunos ritmos y todo aquello, ¿no? Pero eso ya muchos con fines incluso lucrativos también, ¿no? El hecho de llamar la atención al turismo y todo eso, ¿no? Y eso obviamente también responde a otros intereses, ¿no? Que no necesariamente pueden ser esos, pero es uno de esos elementos. Ahora, cuando tú dices que la modernidad y todo aquello, es grave porque, bueno, si queremos todavía que escuchar música autóctona neta, ya no, para nada. Y claro, también ha habido desde la colonia y más antes, siempre ha habido un proceso de transformación y ahora mucho más rápido con la modernidad. Por lo menos, si ustedes se pueden notar, la música chicha, entre comillas, está fuertemente difundida en el área rural, ¿no? Entonces, dejando de lado, digamos, algunos ritmos tradicionales o propios del lugar. Entonces, eso también responde, ¿no? Y a esos cambios que los medios de comunicación, la radio, la televisión, también influyen, ¿no? Entonces, como una alternativa, yo creo que tendría que la misma población, incluso si surge, tendría que surgir inquietudes como lo que les dije de la misma población para ellos, como una manera de preservar su identidad, poder conservar de alguna manera su música, ¿no? Pero como les decía, pues no, como decía mi compañero, no podemos ir nosotros a imponer lo que nosotros pensamos que va a ser bien para ellos, porque qué tal si no es, ¿no? Eso. Muchas gracias por los dos puntos de vista que nos han presentado. Es muy interesante el debate que estamos teniendo, pero es tiempo de que nos vayamos a un corte y cuando volvamos vamos a llegar con las conclusiones sobre el tema que estamos tratando. Bueno, volvemos con su programa y realmente ha sido muy interesante todas las cosas que hemos escuchado. A manera de conclusión, lo que podríamos decir es que la música está involucrada en absolutamente todo lo que el ser humano hace, pero al respecto me gustaría escuchar también las conclusiones de los panelistas. Rodrigo, ¿tú qué opinas? Bueno, para finalizar, yo lo que he tratado de enfatizar es el papel de la música dentro del desenvolvimiento en las tradiciones. No quiero dejar la imagen de que la introducción de nuevos géneros como la cumbia, el rock, etcétera, puedan ser negativos en una comunidad. Lo que yo digo es que la modernidad puede asociarse a la reproducción de las tradiciones. No es necesario decir que hay que mantener a las comunidades como vivían en el pasado. Los elementos introducidos desde la modernidad pueden formar parte. Lo importante, pero, es que no se pierdan los saberes que conforman toda esta gran riqueza, porque así como la chovena es riqueza musical, también lo es la cumbia y también lo es el rock. Y todo eso puede formar parte de una gran diversidad. Pero lo importante es que cuando entren en conflicto los unos con los otros, ahí nosotros como antropólogos podamos abordar estas problemáticas, ¿no? Judith, al respecto.
Bueno, sí, para complementar, realmente es importante la labor que nosotros podríamos hacer como antropólogos, ya que si bien en la memoria de las poblaciones va perdiéndose, lo que nosotros podemos hacer recopilar escribiendo, ¿no? Ya que hay algunas cosas que en la memoria quizás se pierden o hay rupturas, y lo que en nuestro aporte en conclusión sería eso, a partir de nuestros trabajos de investigación, aportar, ¿no? No solamente a la población, sino también a lo que es el conocimiento también académico, ¿no? Creo también que es importante resaltar una cosa. Sí estamos de acuerdo en que el cambio se va a producir, sí estamos de acuerdo en que es bueno capturar o recuperar este tipo de tradiciones, las que se van perdiendo, pero ¿qué me dicen sobre el fortalecimiento de todo lo que logra la música, los rituales, las danzas y todo esto como un elemento de cohesión social? ¿El antropólogo debería colaborar solamente en explicar qué es lo que ha pasado antes y recopilar lo que ha pasado antes, o en fortalecer estos tipos nuevos de procesos que ocurren? Bueno, yo me voy definitivamente a la opción de participar en coordinación estrecha con las comunidades y siempre a partir de sus inquietudes y de sus iniciativas para fortalecer la identidad. Y ahí resalto nuevamente los elementos de la modernidad pueden ser útiles. Se puede utilizar las grabaciones digitales, se puede incluso escribir las canciones en partituras, se puede incluso articular esta lógica de transmisión con la modernidad. Escuchando un CD, viendo un DVD, uno puede aprender a tocar, no necesariamente yendo a las fiestas, yendo a otros momentos, ¿no? Lo importante es trabajar con las poblaciones en función a sus iniciativas, a sus ideas, y nosotros simplemente, o sea, más que imponer nuestro punto de vista externamente, podemos ser partícipes de articular todos estos criterios en un consenso común. ¿Con esto, Judith? Sí, de acuerdo, porque bueno, nosotros no podemos ir a cambiar las cosas que ellos no quieren, digamos, ¿no? Pero también es importante, por ejemplo, yo fui a hacer una investigación al lado de Muñecas, de la provincia de Muñecas, donde al ver ellos, por ejemplo, la importancia de sus tejidos, al ver reflejado en un texto, entonces ellos decían, es importante, sí, mi abuelo antes hacía esto, el otro, entonces cobra importancia, mayor interés en ellos, entonces cobra inquietudes muchísimo más grandes y expectativas incluso en la población. Entonces lo que nosotros podemos hacer como antropólogos es eso, plasmarlo y utilizar, como dice el compañero, la tecnología y los medios de comunicación y todo aquello para beneficio también de las comunidades, ¿no? Porque no toda la tecnología tampoco está mal. Saben que me parece súper interesante de lo que han dicho, y viendo todavía una diferencia entre generaciones, ¿no? Entre generaciones de antropólogos, porque ahorita somos changos todos. Entonces, lo que me parece interesante es que podamos hablar de un nosotros, ya no tanto de, sí, el sujeto de estudio que está allá y que toca su pinquillo o que toca su tamborita, o yo qué sé, ¿no? Sino como parte de una misma cultura también involucrarnos en lo que se hace y hasta en lo que no se hace, pero sin embargo importante es entender por qué está sucediendo. No sé qué opinan al respecto. Bueno, desde el punto de vista de la metodología y todo eso, sí, eso siempre ha estado debatido, ¿no? El antropólogo como el que ve al otro. Claro, las nuevas tendencias, por lo menos dentro de la teoría y todo aquello, pues sí, hace que, bueno, además el antropólogo como autor, no se habla, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos hacer también la antropología desde nuestra propia vivencia, ¿no? Y aparte que podemos ser parte de tocar un instrumento también, ¿no? O yo qué sé, participar en yo qué sé, pero ser parte y ya no dejar que sea los otros. Claro, el antropólogo se involucra, claro. es parte y además de nuestras que carreras sociales. Es algo que no ves de lejos, sino como tú dices, participamos, estamos sintiendo, estamos pensando. Bueno, aunque para otras corrientes teóricas eso no está dentro de lo correcto, sin embargo, bueno, hasta en eso las cosas también son parte de la dinámica, ¿no? Las cosas cambian y las cosas se transforman y también tienen que responder a una realidad, ¿no? Perdón, al respecto,
Algo que me parece fantástico que dices, Clary, es el ver como un nosotros, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que si vamos a hablar de identidad, es un poco nocivo para la visión de la realidad el enfocar y encerrar a la tradición y a la cultura en un bloque monolítico en el cual digamos, esto es chiquitano, estos instrumentos son chiquitanos, el pinquillo es andino y el rock es de la ciudad. Ese nosotros puede incorporar toda esa riqueza, ¿no? Y así nosotros en la ciudad podemos incorporar elementos que vengan desde afuera y las culturas asimismo incorporar nuevos elementos, conformando una identidad que sea incluyente y no así excluyente. Y sobre todo, dando a ver que la identidad no es estática y que las tradiciones cambian, pero que estos cambios, o sea, deberían tomar la forma de un enriquecimiento y no así de una exclusión simultánea que lleva a la pérdida de la cultura, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos por sus participaciones, por sus interpretaciones y muchas gracias a ambos por haberse dado el tiempo de venir, comentarnos sus investigaciones, darnos el tiempo, responder las preguntas que nos hace la gente en la calle, muy animada siempre viendo el programa para intentar saber un poco más y conocer un poco más de lo que hacen antropólogos y arqueólogos. Y bueno, muchas gracias por eso, ¿no? Yo quisiera agradecerles a ustedes por el espacio, a todo el equipo de producción, muchísimas gracias y felicitarles también porque creo que era hora de dar también nuestro propio punto de vista de una nueva generación y también crearnos perspectivas hacia adelante, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la participación. Yo qué podría decir, entender que la música, como otras expresiones del ser humano, son parte de nosotros mismos que reflejan una manera en cómo nos vamos moviendo y desenvolviendo también, cómo nuestras realidades se van mostrando, no solo interiormente, sino al mundo, ¿no? Agradecerles una vez más su participación y espero que no sea la última vez, ¿no? Agradecer al equipo, a la facultad y a todos los que nos están viendo. Los esperamos la siguiente sesión. Gracias. Buenas noches.